Pues muy buenas y bienvenidos a este directo de DCRA en el que hoy vamos a hablar de nutrición y de diabetes de la mano de nuestra dietista nutricionista Cristina Lajas, que la tenemos aquí en pantalla. Muy buenas, Cristina. Hola, muy buenas a todos y gracias por estar. Bueno, pues como ya sabéis, pues DCRA es una asociación formada por personas con diabetes cuyo objetivo es la de mejorar la vida de las personas con diabetes a través de la investigación científica, pero también a través de la mejora pues a través del conocimiento, ¿no? Es decir, el conocimiento es muy importante y por eso hoy tenemos a Cristina Lajas que nos va a hablar de nutrición en diabetes y esa información es vital, ¿no, Cristina? Para poder tener una diabetes bajo control. Cuéntanos un poco lo importante que es ese conocimiento en nutrición. Bueno, al final siempre hemos oído, ¿no? Todos los que tenemos diabetes, que es uno de los pilares fundamentales, ¿no? De tratamiento, que ahora veremos también cuáles son todos esos pilares, porque nos han hablado siempre de tres, pero yo, bueno, pienso que hay más, la verdad, que también son fundamentales. Y bueno, pues la nutrición al final no solamente engloba esa nutrición personalizada hacia la diabetes, sino a la salud general, ¿no? Es la razón por la que realmente es importante para las personas con diabetes esa nutrición, ¿no? El saber alimentarnos con, digamos, con cosas básicas, ¿no? Pero a la vez que esté enfocado a nuestra patología, ¿no? Aparte que, bueno, pues puede haber también otras patologías asociadas o tener más de una enfermedad autoinmune, como suele ser común. Y en todas ellas al final va a tener esa importancia. Bueno, y comentar que Cristina Lajas tiene una consultoría en nutrición para todas aquellas personas que necesiten esa orientación y no solo personas con diabetes, sino todo tipo de diabetes. Cuéntanos un poco, Cristina, ¿qué es esa consulta? Sí, bueno, yo estoy presencialmente en Irún, en Guipúzcoa, pero también estoy online, entonces es la manera en la que llegamos a todos los lados, ¿no? Y bueno, yo estoy especializada en diabetes sobre todo porque tengo, bueno, en nutrición clínica estoy especializada en sí y eso abarca la diabetes, pero también abarca pues prácticamente cualquier enfermedad, porque al fin y al cabo hay estudios de cómo la alimentación influye en prácticamente todas las enfermedades, en mayor o menor medida, lógicamente, pero pudiendo ser también incluso el único tratamiento, ¿no? Como puede ser el caso, bueno, pues de celiaquía, que podríamos decir que el único tratamiento que existe es el nutricional, ¿no? Y eso pasa mucho en otras enfermedades también. Y bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Al final en diabetes va a ser una pieza fundamental. Ahora veremos también por qué estrategias podemos utilizar, pero también creo que se puede quedar incluso corto, ¿no? Una presentación hablando de esto, porque al fin y al cabo se podría hablar muchísimo más de lo que da un webinar. O sea, sobre todo porque hace falta mucha personalización muchas veces, y es lo que se trabaja en consultas realmente, esa personalización. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no, Adrián? En que se dice mucho que hay tantas diabetes como personas con diabetes, ¿no? Al final hay mucha, cada una tiene la suya y se comporta a su manera, ¿no? Y eso es lo que realmente se encuentra en consulta, esa forma de abordarla de forma personalizada. Efectivamente, al final los científicos aquí tenemos la culpa de que queremos categorizar y clasificar todo, pero es muy verdad que a lo que a uno le funciona a otro no, y al final se suele hablar, ¿no? Mucho rumor, pues a mí me funciona esto y se esparce ahí como la pólvora, y no, y a veces pues hacemos hábitos que no tienen nada que ver e incluso desaconsejables, pero por eso este tipo de seminarios. Y bueno, que sepáis que ahora Cristina nos va a hacer una magnífica presentación, pero queremos que sea algo interactivo. Y podéis escribir en los comentarios en el que yo voy a estar ahí pendiente de lo que publicáis y comentáis para trasladarle a Cristina todas las dudas, por lo cual es una oportunidad para que podéis resolver alguna de las dudas y yo también, pues como persona curiosa que soy, pues te iré también realizando preguntas. Así que, sin más dilación, vamos a esa presentación que tiene Cristina Lajas, tan importante para todas las personas con diabetes. Pues ahí, adelante, Cristina. ¿Vale? Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este webinar que le hemos titulado Nutrición y Comunidad,
claves para vivir mejor con diabetes tipo 1. Mi nombre, bueno, ya lo conocéis y voy de la mano de Adrián, ¿no? Y vamos a explorar estrategias que pueden ayudarnos en el manejo de esta patología. Pero también en la importancia de tener esa comunidad, esas asociaciones, que no se nos olvide esa parte social, ¿no? Precisamente por salud también. Y bueno, durante los siguientes minutos os voy a compartir algunos conceptos clave, algunas estrategias prácticas e incluso algunas reflexiones, ¿no? que espero que sean de ayuda. Y bueno, pues para quien no me conoce o no sabe lo que hago, pues aunque ya me he presentado un poquito, pues que sepáis que bueno, soy técnica en superior en dietética, estoy también graduada en nutrición humana y dietética por la Universidad de Valladolid y como comentaba, pues tengo un máster en nutrición clínica, que es lo que me ha hecho especializarme en diabetes. Pero esa especialización no solamente me la ha dado ser nutricionista, sino también ser paciente con diabetes tipo 1, que es lo que me ha permitido pues, vivir y entender de cerca los retos y las posibilidades de esta condición, ¿no? Y bueno, pues trabajo, ya os digo, en tanto consulta presencial como me hace online, ¿vale? Para llegar a toda esa gente, ¿no? Que no Y, está por aquí. y Cristina, ¿cómo te ha ayudado los conocimientos que has ido adquiriendo durante tu carrera y tu formación y luego pues tu tiempo de experiencia con las diferentes personas con diabetes, cómo ese conocimiento que has generado o que has autoconocido, cómo te ha ayudado en la gestión de tu diabetes? Pues, hombre, diría que bastante, porque al final el conocer de forma teórica, que yo sé que no todo es la teoría, pero es sin duda una gran parte, el conocer la teoría, sobre todo conocer los tipos de hidratos de carbono que existen, claro, en nutrición al final lo abordamos de manera, pues, quizás con bioquímica, ¿no? Que es la forma más teórica que podemos aprender algo, pero también de una manera más práctica, ¿no? Y sobre todo, pues el haber probado en mí diferentes estrategias es lo que realmente me ha hecho aprender si algo, si esa teoría realmente funciona o no. Claro que hay que tener en cuenta que la teoría es muy importante, sobre todo porque nos hace entender muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, me ha hecho entender que lo que es la teoría no siempre funciona en la práctica y sobre todo lo que te decía hace un momento, que en cada persona va a funcionar distinto. Hay cosas que a mí me han funcionado, que a otras personas no, y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que me ha dado sobre todo esa base, ¿no? De conocer los hidratos de carbono, pero también de conocer muy en profundidad todo lo demás. O sea, nos enfocamos en reacciones y hay muchísimo más allá de eso. O sea, existe una salud cardiovascular que tenemos que cuidar, por ejemplo, y que poco se habla de ella, en mi opinión. Ujú. Y sí, me parece una parte fundamental también para nosotros. Muy bien. Bueno, vale, yo quería empezar con esta pequeña reflexión, ¿no? Bueno, esta pregunta que me parece fundamental. ¿Es posible controlar siempre la diabetes? Pues la respuesta es muy compleja porque hay múltiples factores, ¿no? que influyen en ese control diario. Y bueno, en esta siguiente diapositiva pues vemos una lista de factores que son desde hormonales, el sueño, el ciclo menstrual, el clima, alimentación evidentemente y hasta incluso pues, las emociones, ¿no? El estrés. Al final cada uno de estos elementos pueden afectar a la glucosa. Algunos son externos y otros internos, es decir, algunos podemos controlar y otros no. Que claro, que haga sol, que llueva, pues no está en nuestras manos de momento, ¿no? Y al igual que, bueno, pienso que el ciclo menstrual es una parte muy importante para las personas con diabetes que sean mujeres y poco nos enseñan nada más sobre ello, ¿no? Y bueno, para mí la conclusión de haberos enseñado esta diapositiva es la siguiente reflexión, ¿no? El siguiente recordatorio, que somos humanos, no robots, aunque a veces pues, la diabetes se sienta un poco abrumadora, probablemente lo estés haciendo mucho mejor de lo que creéis. Y bueno, hablando de esos pilares fundamentales que he comentado hace un momento, pues debemos tener en cuenta, pues para mí, 6 mínimo. Obviamente la insulina, ¿no? El uso correcto de la insulina y otros medicamentos que podamos necesitar. La nutrición, bueno, vamos a hablar de ella ahora mismo, pero al final todo lo que comemos de una manera u otra impacta en la glucemia. Una alimentación equilibrada, que se suele llamar así, ¿no? Equilibrada, pues previene complicaciones a futuro, ¿no?
el ejercicio físico, que es lo que también va a hacer que, bueno, regular esa sensibilidad a la insulina, ¿no? Y mejorar ese control glucémico. El apoyo social, que también vamos a meternos ahora un poquito en ello. La familia, los amigos, esas asociaciones, ¿no? Que juegan un papel muy clave. La educación diabetológica, por supuesto, aprender sobre la propia condición, pues nos va a permitir tomar mejores decisiones si en esto las enfermedades no nos ganan. Y luego salud mental, que por supuesto también destaco a profesional de la psicología, ¿no? Porque al final la relación con la diabetes pues también es emocional, ¿no? Y cada uno de estos pilares pues se complementan para ofrecer un enfoque integral y personalizado que nos ayuda pues a manejar o mantener un control efectivo y mejorar nuestra calidad de vida en general, ¿no? Digamos que el tema de la alimentación siempre ha sido muy importante, de hecho ha sido uno de los ejes fundamentales en esa educación diabetológica que hemos ido recibiendo, pero poco a poco también la salud mental ha cogido cierto protagonismo y ahí hablas de nutrición y no alimentación. ¿Esto es lo mismo, no es lo mismo? Cuéntanos un poquillo. ¿Cómo, perdona? No, si ahí pones nutrición y si nutrición y alimentación es un sinónimo o son cosas diferentes. Es diferente. O sea, al final alimentar supone todo lo que ingieres. O sea, da igual la calidad de ese alimento, si se aporta algo, si no. Claro, para mí la nutrición va mucho más allá. O sea, la nutrición es una ciencia, ¿no? La alimentación en sí no. La alimentación es lo que hacemos, la acción de comer, ¿no? Y la nutrición abarca mucho más. Al final, eso es una ciencia y como tal, pues debemos tratarla, ¿no? Y bueno, por diferenciarlo un poquito de la palabra alimentación, pues diría que la nutrición es como más lo que realmente nos está aportando, ¿no? A nivel en la dieta, si realmente nos está nutriendo lo que estamos comiendo o no. Podríamos decir que esa es un poco la diferencia. Ujú. Muy, muy interesante. Ujú. Vale, pues enfoquémonos precisamente ahora en la nutrición. Al final la alimentación es la base de todos, ¿no? Para todos. Pero en el manejo de la diabetes pues se hace aún más crucial, ¿no? Aún más importante. Una dieta pues que esté bien planificada. Cuando hablo dieta no hablo de algo estricto, sino de la forma en la que comemos, ¿no? No solamente va a impactar en los niveles de glucosa, sino que va a prevenir complicaciones futuras y va a favorecer la salud en general. Y también va a contribuir, por supuesto, a la salud mental, ¿vale? Que esto también es importante. ¿Y cómo tiene que ser la dieta en una persona con diabetes? Pues en realidad es muy similar a la de todo el mundo, ¿vale? A la de cualquier otra persona, pero requiere algunos ajustes pues, más específicos, ¿no? Nadie más tiene que contar las emisiones de hidratos de carbono más que nosotros. También, bueno, tenemos que tener en cuenta que podemos aplicar estrategias de control glucémico, ¿no? Como puede ser, un ejemplo de ello, el índice glucémico, ¿vale? Y eso, y priorizar la salud cardiovascular, la que también mencionaba hace un momento, también me parece muy importante. Vale, aquí tendríamos el típico plato de Harvard, a la izquierda, la opción uno, que es el típico que nos ha enseñado siempre, ¿no? Es, al final, bueno, una forma visual, una forma de ver cómo puede ser un plato saludable, ¿no? Y completo. Y de esa opción uno, pues vemos que la verdura y las hortalizas cubren la mitad del plato, un cuarto de hidratos de carbono, ¿no? Que aquí entrarían pues todo lo que es, bueno, todo lo que en realidad nos influye, ¿no? Esos cereales, los tubérculos y demás y un cuarto de ellas del plato proteínas, ¿vale? Que aquí pueden ser tanto de origen animal como de origen vegetal, ¿vale? Bueno, el aceite sería la grasa principal, tendría que ser la grasa principal en nuestra dieta, el agua, la bebida principal y el postre, pues, y el ideal sería la fruta, ¿vale? Luego tendríamos la opción 2 que es menos conocida, pero es igual de saludable, ¿vale? Bueno, igualmente la mitad es verduras y hortalizas y la otra mitad serían legumbres. ¿Qué pasa con las legumbres? Que es tanto hidrato como proteína. Entonces, no haría falta incorporar la fuente de proteína. Es decir, si yo me como pues una ensalada de lo que sea, con pimientos, con tomate, con lo que sea, y después decido tomarme un guiso de lentejas o incluso puede ser solamente una ensalada de lentejas y meter todo junto. No me hace falta también meter una pechuga de pollo, porque ya hemos metido todo. Tenemos la verdura y tenemos las proteínas y tenemos el hidrato de carbono, ¿vale? Que de hecho es de mejor calidad que, por ejemplo, el pan, el de la pasta, ¿no? Por ejemplo, ¿Esto te parece fresco?
No, estaba pensando, mirando el plato, que hay gente que renuncia a los hidratos de carbono y hace unas dietas muy ricas en proteínas, ¿no? Pues mucha verdura, pues mucha carne, etcétera. ¿Esto qué problemas puede acarrear? Hombre, pues que nos falta energía. O sea, al final los hidratos no dejan de ser nuestra fuente de energía. Lo que sí que es verdad es que en diabetes sí conviene reducirlos un poco. Claro, cuando digo reducir, lo digo respecto a la población general, porque la población general abusa de los de carbono, sobre todo de mala calidad, ¿vale? Entonces, yo suelo siempre decir que las personas con diabetes podemos tomar hidratos y debemos tomar hidratos. Hay mucha gente que probablemente estaría en contra, pero también es verdad que la evidencia, bueno, pues todavía falta mucho por saber, ¿no? Pero yo nunca restringiría, siempre dejaría un mínimo, ¿vale? Pero sobre todo, lo que nos importa no es cuántos hidratos hay, sino qué calidad tienen. ¿Vale? Que es lo que decía hace un momento. No va a ser lo mismo el hidrato de la lenteja o del garbanzo que el hidrato que viene de un pan blanco, de un pan de molde, ¿vale? O de una pasta o de unos macarrones que no, a mí no me gusta decir si algo es bueno o malo, pero lo que sí está claro es que hay cosas que debemos priorizar antes que otras, ¿vale? Y que tienen mayor calidad nutricional que otras. Y es un poquito lo que, vamos, mi visión sobre los hidratos de carbono. Hay mucho más que se podría decir, porque es un tema bastante complejo y sobre todo genera mucha polémica en la comunidad científica, pero, pero vamos, lo que es importante es que al final es nuestra fuente de energía. Y hay muchas chicas, sobre todo, muchas mujeres prácticamente cualquier edad, que lo que hacen es restringir hidratos de carbono, ya sea con la intención de perder peso o de controlar mucho la diabetes. Y si vienen diabetes, conviene reducir un poco. En general no nos conviene, porque luego son mujeres que llegan a consulta que están muy cansadas y que no pueden con su alma. Y claro, ¿cuántos hidratos consumen? Y están agotadas por eso. Claro, y a priori has comentado que hay unos hidratos de carbono mejores, otros peores. A priori, una persona que no sabe nada de hidratos de carbono, ¿cómo sabe si va a elegir entre una cosa y otra? ¿En qué se puede basar? ¿Hay algún indicador en el que puedas decir, oye, pues este es mejor que el otro? A ver, realmente hay muchos. O sea, uno de ellos, y que además conocemos más en el entorno de diabetes, es el índice glucémico. Eso ya nos indica mucho sobre la calidad de un hidrato de carbono. Pero habría que ver mucho más, ¿eh? Hay que ver como el alimento más en su globalidad, ¿vale? No solamente en cuántas raciones de hidratos tiene o cuánto es su índice glucémico, sino me está aportando algo más. ¿Tiene vitaminas, tiene nutrientes ese alimento? Hay que ver el alimento en su globalidad, ya te digo, porque tendemos a reducirla a un solo nutriente y ningún alimento es un solo nutriente. Ujú. Muy bien. Vale. Vale, más allá de estos números, que obviamente son importantes, ¿no? Pero hay mucho más, ¿no? Tanto en nutrición como en diabetes, muchas veces reducimos todo a matemáticas y hay mucho más, ¿no? Para conocer un poquito, más de nutrición, ¿no? Algo muy básico, y es que hay tres macronutrientes principales. Uno serían las proteínas, otro los hidratos de carbono y el tercero las grasas, ¿vale? Los hidratos de carbono son muy complejos, yo lo he puesto aquí, no para que nos aprendamos de memoria, pero sí para que veamos lo complejos que pueden ser, ¿no? Tanto por nombres como por tipos, ¿no? De hidratos de carbono. Llevado este esquema a la alimentación, que yo creo que se entiende un poquito más, bueno, siempre se ha dividido entre simples y complejos, ¿no? De absorción rápida y absorción lenta. Yo siempre digo, al igual que con los alimentos, que no hay buenos y malos, tampoco hay hidratos buenos y malos. ¿Por qué? Porque incluso dentro de los simples también tenemos opciones buenas, como es la fruta y como son los lácteos, ¿vale? Por mucho que sean simples, son opciones muy buenas para la salud. Entonces no podríamos decir nunca que son malos. Aquí nos pregunta la audiencia si recomiendas la toma de hidratos de carbono bueno, y más o menos cuántos hidratos de carbono. Me imagino que sea cuántas raciones, ¿no? De hidratos de carbono. Si hay alguna estimación, ¿no? Que digas, oye, pues mira, las mujeres tanto, los hombres tanto, y si mides tal o si pesas tanto, tanto, tanto. No sé si hay algo ahí medible que pueda servir como referencia, obviamente. Aquí siempre hablamos cosas de referencia. ¿Eh? Si alguien quiere algo muy específico, pues ya sabe a dónde tiene que acudir. Sí, sí, pensaba que es muy difícil contestar a esa pregunta con un número, porque va a depender mucho tanto del sexo, es decir, si eres mujer, si eres hombre, va a depender de tu edad,
va a depender no solamente de si tienes diabetes, sino también si tienes otras patologías. Por ejemplo, con síndrome ovario poliquístico es importante que haya presencia de hidratos. Si eres un niño, o sea, son tantas cosas que es muy difícil contestar a una pregunta. Lo que sí podría decir es que se considera bajo en hidratos dentro de una alimentación, ¿no? Menos de 150 gramos al día es lo que se suele considerar bajo en hidratos. Y de hecho, me atrevo a decir que es donde suelo andar yo cuando hago las planificaciones nutricionales en diabetes, ¿vale? Porque mucho más allá de 150 me puede parecer bastante, ¿vale? Pero sobre todo, que he dicho hace un momento, depende de dónde vienen sus hidratos. Claro, que menos de 150 gramos en raciones de hidratos de carbono, ¿cuánto sería? 15, 15 raciones. eso Entonces, por es. debajo de 15 se considera una dieta baja en hidratos de carbono. Empieza a serlo, sí, sí. Suele ser menos, igual 120, sí, sí. Luego ya muy, muy baja en hidratos, sí sería menos de, no sé si es 30 o 50. Pero bueno, eso ya. Que sería entre 3 y 5 raciones. Pues alguno está ahí cogiendo la calculadora, pues Eso para que lo es. sepa. Sí, 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 correcto, correcto. Sí, y no sé si si me ha preguntado algo más aparte del número. No, simplemente si recomendabas la toma de hidratos de carbono, que es un poco lo que ibas comentando. Sí, sí, o sea, yo recomendar en sí el consumo sí lo recomiendo. También es verdad que no estoy en contra de que se restrinjan. Quiero decir, hay personas que llevan muy bien la dieta sin hidratos, sobre todo hombres, me atrevo a decir. Pero vamos, no quiere decir ni que estoy ni en contra ni a favor, simplemente un consumo de realmente qué tienen estos hidratos. ¿Vale? También es muy importante, por ejemplo, la satisfacción al comer. Una dieta restringida en hidratos de carbono yo la veo más difícil que sea satisfactoria, por ejemplo. Pero aquí luego también hay que valorar si esa persona hace ejercicio físico, ¿no? Si igual tiene una alimentación en la que come mucha grasa, ¿no? Porque puedes decir, bueno, yo hago una dieta hipocalórica, pero comes mucha grasa, ¿no? Yo no entiendo mucho, pero bueno, entiendo esas posturas, ¿no? Que puedes decir, yo hago pocos hidratos de carbono, no llega ni a 10 y luego pues te pones a comer mucha grasa, ¿no? Y dices, bueno, pues es que energéticamente el balance, pues es que es desfavorable, ¿no? Claro, claro, por eso tenemos, por ejemplo, la dieta cetogénica, que ya sabéis que es muy restrictiva en hidratos de carbono. Yo no estoy en contra de ella, ni mucho menos, pero a nivel de satisfacción me parece difícil, ¿vale?, de llevar. Y sobre todo, pues eso, que los hidratos están restringidos, pero ¿a favor de qué? Generalmente de grasas y proteínas que no suelen ser buenas opciones, ¿vale? Porque claro, si tienes que compensar esos hidratos de alguna manera, tienes que comer algo, ¿no? Entonces lo que se hace es realmente abusar muchas veces de carnes, por ejemplo, sobre todo carnes rojas, se tiende bastante a utilizar, ¿vale? Sí, por supuesto que puede haber dietas cetogénicas muy bien hechas y muy bien llevadas, pero me parece difícil. Y digo, ¿qué necesidad? Simplemente, esa es mi opinión ya, ¿eh? O sea, que hay gente que te digo, que lo lleva muy bien, las hace muy bien y se encuentra maravillosamente. Y es así. Pero, por ejemplo, en niños, pues no vas a hacerle eso a un niño, ¿no? O sea, ya pues salud mental. Muy bien, pues yo creo que has resuelto todas las preguntas, tanto las del público como las mías, así que, bueno, si quieres continuar, perfecto. Vale. Nada, y por terminar con este esquema de los hidratos, ¿no? Tendríamos también los complejos que, aunque son de esa absorción más lenta, ¿no? Que generalmente tienen más fibra, pero no siempre. Aquí también podemos dividir entre integrales y refinados, ¿vale? Generalmente los integrales son los que tienen menor índice glucémico y los refinados los de mayor índice glucémico. Y podríamos dividirlos también entre los que tienen almidón, como pueden ser las patatas, legumbres y cereales, como las que no tienen almidón, que realmente son la mayoría de verduras hortalizas. ¿Vale? Y hablando un poquito también del índice glucémico, ¿qué es? Yo creo que lo conocemos más o menos todos, pero bueno, por definir un poquito, es una herramienta que lo que hace es medir esa capacidad, ¿no? La capacidad y velocidad con la que un alimento que tiene hidratos eleva la glucosa en sangre, ¿no? Se clasifica en una escala de 0 a 100 usando el azúcar como puro, el azúcar de mesa, como referencia con el valor máximo, ¿vale? Cuanto mayor sea el índice, pues mayor va a ser el impacto en la glucosa, ¿vale? Por ejemplo, si observamos este gráfico, pues vemos que los alimentos con bajo índice glucémico tienen un efecto más gradual, ¿no? Y que es lo ideal, ¿no? Lo mejor para ese control diario, ¿no?
Y, bueno, pues podríamos decir un ejemplo, ¿no? Índice glucémico bajo estarían todas las legumbres mismamente. El índice glucémico alto estarían pues cereales que no tienen fibra, ¿vale? O que son refinados. Todas las harinas, por ejemplo, estarían en ese grupo, o mismamente el arroz blanco, la pasta blanca, el pan blanco también, ¿vale? Índice glucémico medio, pues bueno, hay muchos alimentos también metidos en ese grupo, mismamente muchas frutas, pero bueno, también sabemos que podemos modificar el índice glucémico, ¿no? Y precisamente en este listado, ¿no? Os dejo algunas de esas estrategias que se usan en nutrición para, pues, que nos ayudan a modular esa respuesta glucémica de los alimentos, ¿no? Existen el método de añadir fibra o grasa, ¿no? El modificar la cocción, lo de enfriar, ¿no? Ese enfriamiento de la patata típico, la maduración, o incluso la pacificación de la pasta, ¿vale? Es también importante. La combinación y el orden y el volumen, eso es lo que realmente también hace mucho, ¿no? Así como la textura, pues que también juegan un papel fundamental. Al final, bueno, estas estrategias que, bueno, pues por tiempo no vamos a meternos en cada una de ellas, pero bueno, aplicadas de forma adecuada, pues pueden marcar la diferencia en cómo nuestros alimentos afectan a nuestros niveles de glucosa. Aquí una pregunta, Cristina, claro, por ejemplo, el arroz, ¿no? Que es un contenido muy rico en fibra, pero también el almidón, pues es mucha azúcar. Y claro, claro, el índice glucémico del arroz, ¿qué se considera? El arroz blanco alto. Arroz blanco alto. Sí, O sea igual que que la pasta. O sea, que Sí. habría que hacer ciertas estrategias, ¿no? O sea, es alto e incluso duradero en el tiempo, ¿no? Porque cuando uno, bueno, yo al menos, a mí, claro, esto ya es mi, mi experiencia, cuando como arroz, pues ya estoy alto toda esa tarde, ¿no? Entonces, claro, aquí, ¿qué estrategia se puede hacer contra el arroz? Que yo creo que es uno de los mayores enemigos que tenemos las personas con diabetes. Sí, totalmente. Pues a ver, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, comernos un arroz del chino, que generalmente está frito, por tanto, tiene alcanzado esa temperatura alta y va a complicar esa gestión, ese control de la glucemia, que si, por ejemplo, hacemos una ensalada de arroz, ¿vale? Una ensalada de arroz, nada que ver con un plato de arroz blanco. Incluso aunque no sea integral, si es integral mejor, pero incluso aunque no lo sea, estamos metiendo un montonazo de fibra. Si encima le añadimos algo de rico en grasa, como puede ser el aguacate, aceitunas, el aceite de oliva, por supuesto, vamos a mejorar mucho y a reducir esa respuesta glucémica. ¿Vale? Entonces, muchas veces va a consistir en eso, en cómo visualizamos, cómo vemos ese plato, qué le cambio, qué le añado para cambiar ese índice glucémico. Voy a poner un par de ejemplos ahora de todas formas, pero bueno, para que nos quedemos un poquito con la idea. No, También, por supuesto, es la cocción y todo lo demás que tenemos aquí. también nos preguntan aquí, las personas que nos están viendo, cuando hablas de volumen, a ver qué quieres decir. Sea más volumen, mayor subida o a qué te refieres exactamente. Cuando hablo de volumen, me refiero a volumen de comida, es decir, no es lo mismo que el estómago esté lleno de comida a que esté vacío y ingiramos algo con hidratos de carbono. Por eso, por ejemplo, suele ser buena opción en el caso de que la fruta nos aumente la glucemia, pues suele ser muy buena opción que se meta después de comer en vez de a media tarde sin nada más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque has comido un primer plato o has comido un segundo plato o has comido un plato único pero grande y eso ya va a hacer que esa cantidad de comida, claro, el cuerpo tiene la velocidad, ¿no? A la que digerir todo esto. Entonces, cuanto más trabajo tiene, más lento va a digerir. Cuanto más lento digiere, pues más lento va a subir esa glucemia. Ujú. No sé si se entiende, pero Pues no sé si se habrá respondido a la pregunta, espero que sí. Así que bueno, pues vamos a continuar con este gran seminario. Muy interesante todo, la verdad. sí. Vale, pues hablando un poquito más en profundidad de nada, de un par de esas estrategias, ¿no? Estarían las más importantes las fibras y las grasas, ¿vale? Ya como he comentado con el tema del arroz.
En este punto, al final, bueno, quiero profundizar en eso, en sus dos componentes, en que la fibra, por ejemplo, especialmente la soluble, ayuda a ralentizar la absorción de hidratos, ¿vale? Y a estabilizar la glucosa, como venía diciendo. Un ejemplo de ello, pues, puede ser la avena, las nueces, las lentejas, las fresas, ¿vale? Por otro lado, tendríamos grasas saludables en contraposición a las grasas saturadas y grasas trans, que estas sí ayudan a mantener un buen perfil lipídico, lo cual en personas con diabetes es importante, mantener ese perfil lipídico bien, precisamente pues, por reducir ese riesgo cardiovascular, ¿vale? Y estas grasas, como pueden ser el aceite de oliva, el aguacate, las nueces, el salmón, esto nos ayuda a mantener ese perfil lipídico bien, ¿vale? Y tener unos triglicéridos bajitos, esto y muchas más cosas, ¿eh? Pero bueno, es una estrategia, ¿vale? Y sobre todo eso, que la grasa también lo que hace es lentecer y evitar esos picos bruscos, ¿vale? En la glucemia. Cuando hablan de omega 6 y omega 3, ¿qué es esto? O sea, ¿es bueno el omega 3, omega 6? Porque vemos siempre, ¿no? En las noticias, en todos los lados, hay que tomar omega 3, 6. Bueno, ¿qué es esto? Pues lo voy a mencionar enseguida, precisamente en personas con diabetes es importante. Sí, al final el omega 3, omega 6, omega 9, que también existe, son ácidos grasos esenciales, ¿vale? Eso significa que el cuerpo no los produce por sí mismos, entonces hay que ingerirlos con la dieta, ¿vale? El clásico ejemplo de omega 3 siempre es el pescado azul, porque es verdad que es muy rico en omega 3, pero también existen personas que no consumimos pescado y por tanto consumimos otras fuentes que tienen omega 3, ¿vale? Fuentes vegetales, como puede ser el aceite de oliva mismamente, los que están aquí todos, las nueces, cualquier fruto seco, el aguacate, ¿vale? Las semillas, todas las semillas también tienen mucho omega 3. Y efectivamente es muy importante porque, por lo que digo, porque no lo producimos, entonces hay que incorporarlo con la dieta, ¿vale? Y por lo que es tan famoso, digamos, es porque el omega 3 es antiinflamatorio, ¿vale? Pues se ha puesto como muy de moda este concepto ahora, pero bueno, realmente es una cosa que la ciencia sabe desde hace muchos años, ¿no? Ese componente antiinflamatorio que sobre todo, bueno, pues puede beneficiar mucho al sistema inmune, a todo tipo de patologías prácticamente, y sobre todo pues, a las enfermedades autoinmunes. ¿Vale? Pero bueno, lo voy a volver a comentar ahora enseguida, así que me volveré a parar en ello. Vale, y luego la siguiente imagen lo que quería mostrar era como esos cambios que podríamos hacer, ¿no? Con ejemplos como el que he puesto de cambiar el arroz blanco por una ensalada de arroz, por ejemplo, o con mucha verdura, no tiene por qué ser una ensalada fresca, puede ser mucha verdura incorporada, ¿no? Pues, bueno, lo que podemos hacer también es cambiar el plato de pasta por lo mismo, una ensalada de pasta, o por una gran ensalada o unas verduras mismamente al vapor, lo que sea, y luego comernos la pasta, pero en menor cantidad. Es decir, en vez de haber un platazo de pasta, pues que haya un poco más de equilibrio en ese sentido, ¿no? Lo mismo con el ejemplo de la tostada, pues en vez de que la tostada sea con mantequilla, pues que sea con aguacate, con huevo, ¿vale? Porque estamos cambiando una grasa que no es la ideal por una mucho más saludable. ¿Vale? Entonces, bueno, quería destacar un poco esos ejemplos, ¿no? Bueno, también está bien la teoría, pero también hay que ver un poco de forma práctica esto, ¿no? Y bueno, ya hablando de micronutrientes y de otros nutrientes interesantes, esto sobre todo es especialmente interesante en personas con diabetes tipo 1, ¿vale? Porque, bueno, además de los macronutrientes, como os hablaba antes, que dan proteínas, grasas y hidratos, pues tendríamos los micronutrientes, que es todos los minerales y todas las vitaminas, ¿vale? Que obviamente también son esenciales. Y bueno, pues el magnesio, la vitamina D y el omega 3 pues ya se ha visto que son cruciales para el sistema inmune, ¿vale? Y son muy clave en enfermedades autoinmunes. De hecho, se sospecha, esto sé que es un poco fuerte, pero se sospecha que está relacionada con el desarrollo de la propia enfermedad, ¿vale? El déficit de vitamina D, ¿vale? Y bueno, ya se sabe que estos tres componentes, sobre todo vitamina D y omega 3, suelen venir muy bien y es muy importante incorporarlos cuando existe ya una enfermedad autoinmune. Si existen dos, ya les cuento, ¿vale? Pero bueno, también las necesidades pueden variar mucho según la persona. Y bueno, luego también tendríamos otros
nutrientes como pueden ser el zinc, el complejo B y los antioxidantes que también tienen su importancia en la diabetes, ¿vale? Bueno, y es verdad que es fundamental evaluar también cada caso, ¿no? De manera personalizada para poder ajustar estos componentes de forma positiva, ¿vale? Claro, hay muchas personas que toman suplementos de vitamina D, de zinc, sobre todo personas más mayores, ¿no? Que toman su pastillita cada vez que van a comer o cuando se levantan por las mañanas. Claro, y sobre todo están automedicados, ¿no? De ese suplemento. Claro, ¿qué riesgos puede haber si tú te automedicas esos suplementos y puedes tomar en exceso, sin saber igual ni siquiera si tienes un déficit? ¿Cuáles pueden ser esos riesgos si no se hace correctamente? Claro, depende del nutriente. O sea, hay nutrientes que se acumulan y si se consumen sin que sean necesarios, puede generar síntomas y puede incluso generar enfermedades que se llama hipervitaminosis. Pero, por ejemplo, vitamina D, pasarnos de cantidad es muy raro, porque generalmente estamos muy abajo, toda la población, pero todo el mundo, ¿eh? El omega 3 realmente no se ha visto mucho efecto secundario en el caso de que nos pasáramos de dosis. Tampoco lo recomiendo, probar, experimentar. Es raro que haya un exceso de omega 3 porque generalmente las tiene dos dedos de frente y si consumen algún suplemento suelen tomar lo que indica la caja, ¿no? Es raro que haya exceso, pero lo que sí que he visto, y, o sea, esto lo he visto yo en consulta y lo he vivido, es pues, gente que se toma suplementos y ya no solamente que no son necesarios y estás gastando dinero, sino que realmente generan un problema, ¿vale? Ya no por un exceso, sino por que, por ejemplo, ha podido tapar por problema de salud. Bueno, es que pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo, parece que me has leído la siguiente diapositiva, no sé si has No, hecho no, no, la para escuela, nada, para pero nada. precisamente la siguiente era esto. Si es necesario suplementar, ¿no? Porque al final he expuesto esta necesidad de estos nutrientes en personas con diabetes. Entonces, claro, todo el mundo me imagino que habrá pensado lo mismo. Entonces, ¿me tengo que suplementar si tengo diabetes? No de forma generalizada, ¿vale? Esto obviamente se está estudiando mucho, pero la conclusión ahora mismo es que no se paute de forma general, sino de forma individualizada, obviamente con una valoración profesional, ¿vale? Por eso es tan importante personalizar estas cosas en consulta, ¿no? Realmente necesitas esa vitamina, ese mineral. Al final es verdad que la vitamina D, lo que decía, es muy común, ¿vale? Pero yo no recomiendo suplementar sin consultar, sobre todo al nutricionista, ¿vale? Porque para empezar hay que asegurarse que realmente hay un déficit. Si no lo sabemos, puede haber sospechas, también es verdad. Pero luego también, si te tienes que suplementar, tampoco nos vale con cualquier suplemento, ¿vale? Porque ahora mismo, o sea, hace 10 años no tanto, pero es que ahora mismo hay marcas, vamos, a patadas, ¿no? De suplementos y no siempre con la mejor intención, hay que decirlo. Y no siempre tienen buena calidad, no siempre se absorben bien, no siempre van bien acompañados esos nutrientes. ¿Vale? Entonces, es Eh, por esto que no se puede dar una recomendación así general, ¿no? De decir, pues para todo el mundo vitamina D o para todo el mundo omega 3. Sí que es verdad que suele ser habitual ese déficit, y más en personas con enfermedades autoinmunes, ¿eh? Pero lo que os digo, lo mejor siempre va a ser consultar a un nutricionista antes de tomar decisiones en este ámbito. Y aunque no sea medicación, no significa que sea inocuo, no significa que no pueda tener sus riesgos suplementar sin saber, Aquí ¿vale? nos preguntan sobre el magnesio, porque es verdad que lo hemos mencionado, pero así como con la vitamina D hemos dicho que pasa esa automedicación, o qué pasa si nos pasamos, que hay mucha gente que toma pastillas de magnesio con vitamina B12, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con el magnesio si nos automedicamos nosotros o si lo tenemos en exceso? ¿Puede haber algún problema en ese sentido? Sí, si hubiera exceso sí habría problemas, sí que puede generar problemas, sobre todo de desequilibrar los nutrientes, ¿vale? Puede llegar a desequilibrar los nutrientes. También es verdad que lo he puesto ahí precisamente porque la deficiencia de magnesio es súper común en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 también. Entonces suele ser necesario revisar si a esa persona le hace falta un suplemento. Yo no tomaría sin preguntar antes, pero también porque, pues no porque hace dinero, quiero decir, mejor consultar y asegurar que estamos haciendo bien, porque magnesio, por ejemplo, hay muchos tipos y cada tipo de magnesio tiene una función. ¿Vale? Hay algunos tipos de magnesio que nos valen para la fatiga, otras nos valen para dolores musculares, otras para dormir bien, para estreñimiento. Entonces, claro, igual estamos tomando uno que a nosotros no nos viene bien.
Pero bueno, sí, sí que habría problemas, ¿eh? Si hay un exceso. Muy bien. Vale, no sé si queréis pasar a la tercera parte. O si. Venga, pasamos, sí. Sí, venga. Sobre nutrición y relación con la comida, ¿vale? Sobre todo por ir más allá de esos números. Ahora, bueno, pues eso, vamos a abordar un aspecto que va más allá de esto, ¿no? De contracciones, de índice glucémico, ¿no? Y es la relación con la comida, ¿vale? Porque al final comer no solo es un proceso de medir, de contar, de pesar acciones, ¿no? Es también cultura, es socialización, es placer y esto debería serlo para todo el mundo, ¿vale? Para población general, pero también para personas con diabetes. Y bueno, pues una rigidez muy extrema, ¿no? Pues en la alimentación, que es habitual, adelanto, en personas con diabetes tipo 1, puede llevar a sentimientos de culpa y por eso es importante encontrar como ese balance, ¿no? Permitiéndonos disfrutar sin que el miedo o la culpa pues dominen, ¿no? Y bueno, pues esta diapositiva pues, lo que hace es invitarnos un poco a ver la comida como parte de la vida y no solo como una herramienta de control, algo más neutro, no lo que decía al principio del todo, la comida ni es buena ni es mala, le estamos dando ese valor que no tiene, la comida es neutra, ¿vale? Vale, y un tema un poco delicado, pero muy importante, es el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria en diabetes tipo 1, entre ellos la diabulimia, que implica la manipulación de insulina para perder peso, ¿vale? Esto es habitual sobre todo en personas jóvenes, pero también en personas tan jóvenes, ¿vale? Y bueno, entre señales de alerta que podemos encontrarnos, ¿no? En nuestras hijas, en amigas, es el evitar ciertos alimentos por miedo, el saltarnos comidas o querer experimentar. Y bueno, que esto al final nos genera una culpa y un estrés, ¿no? Y así una comida que está generando culpa y estrés es que algo no va muy bien, ¿vale? Y bueno, reconocer estas señales pues va a ser esencial para poder intervenir a tiempo y buscar el apoyo necesario. En este caso, haría falta el apoyo nutricional y psicológico. Que de hecho a mí con la diabulimia me pasó una cosa curiosa, que estaba ahí leyendo unos artículos científicos y empezaron a hablar pues en inglés, ¿no? Pues como sea, y dije, ay, pues qué palabra más rara en inglés, porque yo de la diabulimia no sabía nada y me puse a buscar en el traductor y iba, pues diabulimia, ¿qué es eso? Y me puse a investigar y por eso luego hice un vídeo en redes sociales en DCRA, porque es que me pareció un trastorno que no la había conocido hasta ahora y por lo visto gente en los comentarios fue escribiendo en ese vídeo, iban diciendo que pues eran gente pues que trabajaba en hospital, pues en enfermería o medicina y decían que cada vez se estaba encontrando más gente que estaba haciendo estas prácticas de diabulimia, por lo cual pues es algo que por desgracia se está poniendo de moda y que pues hay que alertarlo también desde las asociaciones de que este problema existe, de que ya empieza a haber artículos científicos que hablan sobre eso y que están estudiando ya el fenómeno. Y si los estudios científicos empiezan a estudiarse es porque existen casos, seguramente más de los que sabemos. Sí, sí, sin ninguna duda, ¿eh? Están aumentando en general los trastornos de la conducta alimentaria y eso es porque al final está empeorando mucho nuestra relación con la comida en general. Vivimos una cultura que llevamos ahora, ¿no? Cultura de la dieta y una presión estética, sobre todo hacia las mujeres, que está haciendo que esta relación que debería ser sana con la comida y con nuestro cuerpo empeore mucho. Y efectivamente, las personas con diabetes, no me acuerdo el porcentaje, pero tienen un riesgo mucho mayor que la población sana de desarrollar estos trastornos. Porque al final, si te das cuenta, tenemos conductas que por el tratamiento de la propia enfermedad tenemos que hacer y que son propias de los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, como puede ser ese contagio, ¿no? Claro, por un lado nos beneficia porque necesitamos carbohidratos, pero por otro lado, ese contagio no deja de ser un método de control de la comida. Y donde existe un control de la comida, aumenta ese riesgo de estos trastornos, ¿no? Entonces, es muy complicado a veces tener un equilibrio entre las dos, porque, bueno, se puede llegar muy fácilmente a tener obsesión
por ese control de la glucemia, ¿no? Y claro, por un lado pensamos, "Joder, pues ¿qué es lo más sano para mí? Porque tengo diabetes, tengo la glucemia, por supuesto, pero la salud mental también es muy importante, porque los trastornos alimentaria también matan. O sea, la diabetes puede llegar a ser mortal, por supuesto, pero es que estos trastornos también, ¿vale? Y es muy importante también ser conscientes y sobre todo lo que dices tú, visibilizarlo, porque en mi opinión se habla muy poco de esto en torno de diabetes. Muy poco para todos los casos que hay. Sí, Ok, sí. muchos sí, yo los he visto, por supuesto. De hecho, el tema de la salud mental es algo que se está poniendo no de moda, sino que al final hay que atender a esos casos y desde luego en DCRA estamos ya haciendo programas para, próximamente ya lo anunciaremos, para difundir temas de salud mental, tanto en la población general como pues, personas con diabetes, por lo cual es algo que también nos preocupa desde DCRA y que ya estamos trabajando en cómo poder hacer que las personas se den cuenta y que tengan una salud mental y evitar una salud mental óptima y evitar todo este tipo de cosas que al final pues perjudican mucho la salud. Correcto. Sí. Y mira, pues si pasamos a la siguiente diapositiva, ahora sí que podemos hablar de esa construcción de relación sana con la comida, ¿no? Precisamente hablando de este tema. La clave está ahí, ¿no? En construir ese equilibrio, ¿no? Que cada uno de nosotros debemos encontrar y, por supuesto, si no lo encontramos, pedir ayuda, porque al final, bueno, no debemos permitir que los números, como en nuestro caso es la glucosa, las raciones o el peso corporal, por supuesto, que no definan nuestro valor personal, ¿vale? Que no por tener un mejor control eres mejor que nadie, ¿vale? Y lo mismo al contrario, ¿no? Y es posible, pues, comer sin miedo, ¿no? Ni excesivas, al final adoptando, pues, estrategias que nos permitan disfrutar y al mismo tiempo mantener un buen control, ¿vale? Y el objetivo es ese, ¿no? El reducir esa culpa tras una comida que no es perfecta, ¿vale? Y aprender a ver la alimentación desde una perspectiva de bienestar pues, más integral, ¿vale? No verlo, lo que os decía antes, no verlo como un alimento es igual a un nutriente en concreto, ¿vale? La comida es mucho más que eso, ¿no? De hecho, a mí lo de la glucosa me recuerda bastante al tema del peso, ¿vale? A esa obsesión que ha habido desde hace tantos años con que el peso corporal es muy importante, que no estamos sanos si tenemos sobrepeso. Toda esta historia, ¿no? Ya se está viendo que estábamos muy equivocados con esto también y a lo que me recuerda es pues a esta obsesión por unas cifras, ¿vale? Que no, tampoco me gustaría llamar obsesión, quiere decir, es normal que nos estemos pendientes de nuestra glucemia, es que nuestra salud depende de ello, pero que no lo convirtamos en eso, en que algo nos defina, ¿no? Que ese número nos defina a nosotros, ni en nuestro peso, ni nuestra glucosa, ni nada. ¿Vale? Vale, no sé si tenéis alguna duda de esto, si no pasamos a la cuarta parte y ya última. De momento no, parece ser que están ahí todos mirando, ¿no? Escuchando atentamente, así que bueno, vamos a pasar a la cuarta parte, ¿no? Y si Vale, no, eso es del... si no, podéis preguntar que ya volveremos a esa parte sin problemas. Perfecto, vale. Bueno, al final pasamos ahora a eso, la importancia de la comunidad en el manejo de nuestra diabetes, ¿vale? Porque socializar también sin miedo es fundamental para no aislarnos y para aprender a mejorar, bueno, a manejar la condición en la vida pues, diaria, ¿no? Y destaco tres estrategias clave. Una es la planificación flexible, ¿no? Para ajustar la dosis sin perdernos en la experiencia social, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos cualquier evento, cualquier cumpleaños, por supuesto, nunca quedamos en casa por culpa de nuestra diabetes, ¿no? Nos encontremos mal, pero no por miedo, ¿no? Luego, el normalizar ajustes de insulina en público. Esto lo digo porque lo veo muchos adolescentes que no les gusta pincharse insulina ante sus amigos y lo evitan. Claro, esto puede llevar a muchas horas de hiperglucemia, ¿no? Y bueno, pues también tenemos que ir perdiendo ese miedo y bueno, y luego comunicar abiertamente nuestras necesidades tanto a familiares como amigos, ¿vale? Dependiendo de nuestra edad, pues a unos o a otros, pero necesito esto, estoy cansada, estoy con una bajada, voy a parar, ¿no? Estamos en una caminata, pues
no por no molestar, ¿sabes? No cogemos esas prácticas de, no, pues no quiero molestar, entonces me tomo el azúcar y sigo para adelante, sin decir nada a nadie, ¿no? ¿no? Y bueno, Yo pues luego creo, el yo nombre de la creo familia. Yo creo que es fácil decirlo, pero difícil, ¿eh? Aplicarlo, porque al final la presión de grupo, no querer ser distinto a los demás, quieres encajar en un grupo y al final todas estas cosas o por ejemplo, ¿no? Te pinchas y tal y tienes 240 y ya todo el círculo, pues son muchos, no sé qué, ya te has pasado. Entonces, sí, es una lucha que tiene que hacer uno mismo y es complicado, ¿eh? En algunos aspectos, pero bueno, Sí, está bien decirlo y para darnos cuenta de que pues lo tenemos que normalizar. eso es, coger conciencia. Ya el hecho de que has comentado este tema, luego a uno ha hecho clic y dice, jolín, pues esto sí que es verdad que me pasa, ¿no? Y nos pasa a todos seguramente en algún momento. Bueno, y luego, ¿qué rol tendría la familia? ¿No? Obviamente, familia va a ser, es muy importante, ¿no? Cualquier persona. Y debe informarse tanto para evitar esos mitos, ¿no? Esos juicios, pero sobre todo para apoyar, ¿no? Sin imponer, o sea, apoyar sin imponer, ni hacer sentir especial a nadie, ¿no? No hay que hacer sentir especial a la persona con diabetes porque la tenga, ¿no? No hay que comprar nada especial, en todo caso hay alimentos que nos pueden venir mejor, bueno, pero es importante que toda la familia pues, comparta las comidas y que se eviten comentarios sobre la comida en sí. O sobre los niveles de glucosa, ¿vale? Que también pueden afectar a la autoestima. Y claro, estos comentarios sobre la comida son importantes evitarlos no solamente por la diabetes, sino también por lo que comentábamos hace un momento, de ese riesgo de trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? El lenguaje que usamos con la comida y sobre todo con nuestro cuerpo puede marcar la diferencia entre este riesgo o no, ¿vale? Pues eso, de tener conductas que son perjudiciales para nuestra salud, ¿vale? Y bueno, pues el apoyo emocional pues, en momentos de frustración pues va a ser vital, ¿no? Y vamos a necesitar ahí a alguien que nos diga bueno, que están ahí, ¿no? Esos pequeños gestos que también pueden marcar mucha diferencia, ¿no? Obviamente sin minimizar, ¿no? No hay que decir lo de no es para tanto y mucho menos decir lo has hecho mal, qué has hecho, ¿no? O eso, qué alto estás. Parece que no, pero el lenguaje es súper importante en estas enfermedades. Y bueno, en general, en la vida, yo creo. Bueno, y por acabando ya, ¿no? Esa importancia de las asociaciones y las redes de apoyo son otro elemento esencial en esta conexión con asociaciones y esas redes, ¿no? Hablar con otras personas que viven situaciones similares nos va a ayudar a sentirnos comprendidos y aprender a nuevas estrategias también, ¿no? Esos ajustes de alimentación, ¿no? Con nutricionistas, insulina, ejercicio emocional, con psicología, ¿no? Y bueno, pues este apoyo mutuo lo que puede hacer es reducir el aislamiento y evitar el burnout diabético, porque al final eso, pues, compartir experiencias y consejos pues enriquece nuestro manejo, ¿no? Y bueno, que recordad que en estas redes también trabajan sin intereses. Al final lo que hacen es buscar ese bienestar para nosotros. Y bueno, por último, ya por destacar nuestra figura, la del dietista nutricionista, al final es importante que estén especializados, ¿vale? Pero sobre todo que sean nutricionistas. Es decir, esto lo digo porque hay mucho intrusismo laboral, ¿no? Y muchos que dicen, doy educación alimentaria, doy no sé qué. Eso es porque no es nutricionista, pero no lo puede decir, ¿vale? Pero eso sí que es claro. Entonces, eso, quiero resaltar un poco la importancia de acudir a profesionales que estén colegiados y titulados, ¿vale? No todos los consejos son iguales y es fundamental pedir ayuda a alguien que entienda el impacto de los alimentos en el organismo, ¿vale? Como nutricionista, mi formación me permite coordinar la dieta con el tratamiento farmacológico y poder, pero sobre todo, personalizar estrategias a cada una de las personas que vienen, ¿no? Y para lograr ese control glucémico, ¿no? Y bueno, quería destacar un poco eso, ¿no? Que somos el único profesional que realmente conoce bien el impacto de los alimentos en el organismo y el único que está formado en esa combinación, ¿no? De relación, o sea, esa combinación de alimentación-salud y que puede mejorar esas estrategias. Y ya
por acabar, nadie puede hacer planes nutricionales sin ser nutricionista. O sea, esto que parece tan obvio, o sea, no lo es tanto, parece ser, porque es una locura este tema. Ahora hay muchas personas con diabetes que por el hecho de tener diabetes creen que pueden hacer un plan a una persona o dar consejos nutricionales y nada más lejos de la realidad. Pues hay que tener mucho cuidado porque de esto también he visto bastante en consulta de personas con diabetes que se dejan llevar por consejos de otras personas con diabetes. Claro, nuestra lógica nos dice, pues si esta persona vive lo mismo que yo, pues voy a hacer lo mismo. Claro, es que no sois la misma persona. Cada uno tiene sus cosas, puede tener otros problemas de salud que estén ahí de por medio también. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿vale? Y nada, os dejo mi contacto, ¿vale? O mi página web, pues si queréis echar un vistazo. Y muchas gracias a todos, sobre todo a ti, Adrián. Pues gracias a ti. Espera un momento que se vea mejor esto. Ahí estamos. Para que puedes contactar. Bueno, y no sé si vas a contar lo del código. No, no me he contado, no. Bueno, al final, para los que sois socios de DCRA, acabamos de crear bueno, una oportunidad para todos y es una valoración gratuita conmigo de 15-20 minutos. Una valoración, pues eso, para ver si realmente os puede beneficiar ese plan nutricional y, bueno, pues conocer un poco si realmente estáis llevando bien la alimentación en base a la diabetes. El código es 15 DCRA, ¿vale? ¿Eh? ¿Esto qué? Ese código no es ¿Cómo que no? para los asociados, sí. Uy, 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 aclara el otro, porque ya me estoy A liando ver. yo. Que llevo mucho tiempo hablando. Llevas mucho tiempo hablando. Nada, a ver, los asociados de DC Real, lógicamente, pues tendrán un privilegio de contar con 15 minutos bueno, es igual, ya lo has dicho, pero bueno, 15 minutos contigo. Entonces, simplemente, pues yendo a la página web de Cristina Lajas, que, a ver, está aquí, que ponga eso es, ahí lo tenéis, www.crislajasnutrición.com y seleccionáis la parte de 15 minutos y vale, sí, ponéis el código y comprobaremos si sois asociados. Claro, por eso era. Bueno, no sé si, a ver, mira, aquí la gente pone que no conocía la diabulimia, pues sí, es una cosa bastante nueva, así que bueno, pues son los problemas que van surgiendo en la sociedad y que es importante, por eso es importante la investigación, ¿no? Para estar a tanto de todo lo que ocurre en la sociedad y ponerle remedio. Primero identificarlo, ver por qué ocurre y luego ponerle una solución. Pues no sé si quieres comentar algo más, Cristina. No, que nada, pues agradecer el tiempo de todo el mundo, de los que están y de los que lo van a ver después. Y nada, pues que espero que haya brindado pues, nuevas perspectivas o herramientas para esta gestión, ¿no? Y también pues, el destacar esa labor de las asociaciones de diabetes que para mí son fundamentales, ¿vale? Ese apoyo de la comunidad, pues me parece que es imprescindible. Al final también la cabeza hay que cuidarla y bueno, que somos seres sociales, también nos hace falta esa comunidad en ese sentido, ¿no? Entender, o sea, escuchar y conocer gente que al final vive lo mismo que nosotros día a día, que muchas veces desde fuera no se ve todo lo que nos toca y cuando te juntas con personas que viven lo mismo, pues lo agradeces mucho. Pues muchísimas gracias, Cristina, por todos estos consejos que seguramente habrán ayudado a muchas personas que han estado en el directo y otras personas que se sumarán después cuando tengan tiempo, porque tienen que dedicar tiempo a la formación en diabetes, porque siempre se conoce algo, siempre hay algún conocimiento, algo que ha salido nuevo y que pues viene bien tenerlo. Y recordar que también que estamos en redes sociales, en @diabetesdcra, en el que también se subirá
parte de este contenido y otro contenido también valioso. Y recordar que en DCRA somos personas con diabetes unidas para mejorar nuestra propia vida a través de la comunicación, de la formación y de la divulgación. Os invito a que paséis a diabetesdcra.com y que conozcáis todo lo que estamos realizando a través de DCRA Diabetes Cure Research Association. Muchísimas gracias a todos.